Pues para los que ya se están empezando a unir, pues bienvenidos. Pues muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. En la mañana, Pater, me compartías un mensajito también de ánimo de una de nuestras fieles oyentes que pues también nos da muchísimo gusto poder estar, pues, escuchar que también estamos siendo de alguna forma una buena influencia, ¿no? No voy a decir algo más, como con más aspiración, pero digamos que una buena influencia, un buen par de amigos, esperamos que así sea. Este, y pues nada, Pater. Pues ahorita en lo que se siguen uniendo más personas también tanto en la llamada como en la parte de live que ya tenemos activa. Este, pues, ¿cómo te ha tratado la semana? Cuéntanos un poquito de tus actualizaciones geográficas y de otro tipo. Bueno, Juan, para comentar y saludar a todos los que se están uniendo, José Luis, Héctor, Ani, que también nos está escuchando. Bueno, saben, no es ningún secreto para nuestros oyentes que yo soy argentino, así que me vine unos días a visitar a mi familia. Estoy en Córdoba, capital, así que no les sorprenda que en este programa la tonadita argentina esté un poquito más recargada y subida respecto a otros programas. Pero muy bien, la verdad es que acá, por estas tierras del sur, muy contento, comiendo carne, comiendo pastas y sobre todo disfrutando mucho a la familia. Justo ayer y hoy tuve jornada de sobrinos y es de lo más lindo del mundo y también algo un poquito cansado, pero bueno, para eso uno es tío, para jugar con los sobrinos, para divertirse y para traerlos de un lado para el otro. Perfectísimo. No, pues esa es parte de la emoción del hogar, mi estimado Pater. Y pues bueno, pues si quieres vamos entrando en materia, mi estimado padre, pues en esta ocasión estábamos convocando, estábamos invitando a toda la gente, pues a acompañarnos en esta conversación con respecto al tema, pues del Mundial de Fútbol que se acerca y cómo eso, pues interactúa también con nuestra fe, con nuestra vivencia de la fe y pues también con todo el revuelo que ha generado, ¿no? El caso específico de Qatar, que entraremos en materia, parte por parte. Y pues bueno, además, Pater, que Argentina y México estamos en el mismo grupo, ¿no? ¿Qué decir eso? Estamos en el grupo D, el mundial que empieza el 20 de noviembre, por cierto, Domingo de Cristo Rey, que Ah, vamos a mira, tener. Sí, 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 domingo donde se cierra el año litúrgico, Domingo de Cristo Rey empieza el mundial. Y bueno, Argentina y México estamos en el grupo D, nos vamos a enfrentar, así que va a ser algo realmente bastante emocionante. Por no decir que para esas épocas ya voy a estar de regreso en México, así que eh, a mí me dijeron unos amigos cuando me iba a México al seminario, pero Dios te regala dos países no para que tengas el corazón dividido, sino para que crezca tanto que puedas abrazar a los dos. Y la verdad que ha sido una vivencia muy hermosa, pero cuando se trata de fútbol, ahí sí, 100% argentino. Y bueno, Juanma, ya cuando nos sentemos a ver juntos ese partido, vamos a ver cómo mantenemos la unidad de falsas máximas en medio de los partidos va, Argentina-México. va a ganar un equipo y va a perder la amistad. Es lo que va a pasar. Y Ah, bueno, justo. está buenísimo, Pater. Pues entonces que nadie te moleste ese día, entre celebraciones litúrgicas y fútbol, que nadie te moleste ese día. Pero vientos. Pues, Pater, entonces, a ver, pero vamos a entrar un poquito más, vamos encarrerándonos ahorita que queremos divagar poco, compartir mucho y pues quizá platicar un poco pues, desde el punto de vista del deporte, ¿no? Quizá normalmente la vivencia del deporte es como un aspecto típicamente o convencionalmente alejado del tema de la vivencia de la fe. ¿No? Pero decíamos, bueno, puede ser un buen momento para hacer un paréntesis, hablar también del tema de las implicaciones, las conexiones, la complementariedad o la disrupción que hay entre deporte y la vivencia de la fe, nuestra fe cristiana. Y pues, Pater, pues las primeras reflexiones que tú nos quieras compartir al respecto, o sea, qué tan ligados, qué tan desligados pueden estar uno del otro? Bueno, a ver, para empezar, tenemos que partir del mismo principio que partimos todos los programas, que nosotros somos una unidad de cuerpo y alma. Ese es el primero. Y el segundo principio del cual vamos a partir, o parto siempre estas reflexiones, es que Cristo, que lo dio todo por nosotros, vino a redimir todas y cada una de nuestras dimensiones. Entonces, en el deporte se conjunta todo nuestro ser, o sea, desde, por supuesto, nuestra corporalidad,
pero en el deporte se juega toda nuestra persona. Ahora sí que cuando decimos que lo ponemos todo en la cancha, realmente ponemos todo en la cancha. El, no es solamente, digamos, la destreza física, no es solamente la pasión, es todo, es la cabeza, es el corazón, es la mente, también es el alma, y por ende es toda la persona humana la que está en juego. Hay un documento que es precioso, que recomiendo mucho a los que nos están oyendo o están acá presentes en Zoom, que se llama Dar lo mejor de uno mismo. Y es un documento que sacó el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. Y en ese documento, la verdad que está buenísimo y se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, recalca ciertos aspectos del deporte que lo vuelven una cuestión integral, ¿no? O sea, a ver, ¿qué implica el deporte en sí mismo? Y particularmente el fútbol que une pasiones. O sea, para empezar, el deporte implica el cuerpo humano en movimiento, o sea, está la cuestión corpórea. Segundo, el deporte tiene otra característica, el deporte siempre es una actividad lúdica. Y esto puede sonar así como algo bueno, ¿y eso qué quiere decir, no? Pero significa que el deporte tiene un propósito en sí mismo, o sea, en sí mismo el deporte no tiene otra finalidad que lo trascienda. Y eso es una cualidad humana, o sea, encontrar fines en sí mismos y entregarse a ellos. Otra característica del deporte es que para que exista necesita reglas. Sin reglas el deporte no funciona. O sea, si yo cambio la pelota de fútbol a medio partido, me va mal. Se me tienen que poner una roja, una sanción, si no, no tiene sentido el juego. Y las otras dos características es que el deporte tiene siempre un nivel de competitividad, ya sea hacia los demás o hacia uno mismo. El deporte siempre es para competir, el deporte tiene una dimensión de trascender, el deporte tiene un algo que es de no quedarse en los estándares, sino buscar ir más allá. Pero junto con eso, el deporte tiene como otra característica el tema de la igualdad de oportunidades. Es decir, por eso jugamos por categorías, por eso jugamos por secciones, y si te fijas, todas estas cosas se juntan en el Mundial de Fútbol. O sea, somos seres humanos que ponemos todos en ese momento, se paraliza el mundo entero. Recordemos Perú en el Mundial pasado, cuando clasificó para el Mundial, literal, generó un Primera vez en feriado su historia, ¿no, nacional. Pater? Por primera vez en su historia, Perú entró al Mundial, no me acuerdo si en su historia o en 50 años, creo que fueron 50 años. Entró al Mundial y generó un paro nacional, es decir, hay una finalidad en sí misma del deporte. Eh, Vamos, las reglas las conocemos todos, más o menos, y justo en el Mundial se ven estas dos cosas, o sea, tiene que haber una igualdad de oportunidades, por eso hay toda una serie de clasificaciones para llegar al Mundial, pero también hay una competencia, o sea, buscamos la copa. Y creo que estas cuestiones del deporte son las que, o sea, al final también tienen que ser eh, transmitidas, tienen que ser impregnadas y son susceptibles de encontrar ciertos valores que nos permiten decir como cristianos, bueno, o sea, por supuesto, o sea, ciertamente el deporte no es algo cristiano en el sentido exclusivo, pero en el deporte, como se juega la totalidad de la persona humana, como se juegan muchas dimensiones de la persona, vemos un ámbito de siembra muy fértil. No sé vos qué pensás, Juanma. Sí, padre. De hecho, ya estoy pensando cómo te voy a poner aquí una trampa. A ver, o sea, bueno, mencionas, digo, hay muchas cosas muy interesantes, pero mencionas en específico el tema de los valores propios del deporte, el del fútbol pues bueno, el deporte en general, pero hablemos ahorita más de fútbol. ¿Qué hay, por ejemplo? Porque también hay una crítica muy fuerte hacia el fútbol, de que, por ejemplo, pues no es un deporte particularmente familiar para ver, ¿no? Los estadios, la violencia, en los casos, los argentinos no son ajenos a la violencia en los estadios, los mexicanos tampoco, hemos de hecho tenido eventos pues, recientes, tristemente trágicos, y en otras partes del mundo, no me acuerdo dónde fue recientemente, si alguien me puede recordar, pero pues, murieron, creo que en Indonesia, ¿no? Que murieron decenas de personas por un problema ahí con con la policía dentro de un estadio. Entonces, pues, ¿qué valores, padre? O sea, o es algo intrínseco al deporte, en ese caso concreto, el fútbol, que sea conflictivo, sí, no, ¿dónde trazamos la línea? A ver, yo acá distinguiría, como siempre te hago con las preguntas difíciles, Juanma, voy a distinguir entre el deporte, el fútbol en sí mismo y todo lo que circunda el deporte. Entonces, en sí mismo, el deporte tiene unos valores
y particularmente el fútbol, o sea, particularmente el fútbol, tiene unos valores de los que no se puede despegar. Entonces, para empezar está todo el tema de la conexión, o sea, que en el deporte uno mete el cuerpo, uno mete el espíritu, o sea, uno mete todo y se concentra y está ahí y hay una integralidad, o sea, decían los antiguos, mens sana in corpore sano, de mente sana en cuerpo sano. Entonces, el mismo deporte, como promueve, hay una promoción de la persona humana, es un bien. Y eso ya en sí mismo es un valor, o sea, que hay que verlo. Lo otro del deporte es que conjunta de un modo muy especial, muy único, la creatividad de lo que hay que hacer junto con la libertad y ciertas reglas. O sea, el deporte tiene que ser creativo. Es decir, en el deporte, pensemos en Messi y en Mascherano, o en Messi y en Di María. A ver, tiene que haber una El Chicharito creatividad. Hernández. Chicharito Hernández, sí, a ver, o Memo Ochoa recibiendo un balonazo, a ver que si le van a meter gol o no. Tiene que haber una creatividad, una espontaneidad que, que si no está se pierde el partido, digamos. Es decir, el fútbol está abierto a una creatividad tremenda, que eso también es parte, si lo vemos, del ser imagen y semejanza de Dios, la capacidad creativa y no automática. Ahora, al mismo tiempo, se conjunta en el deportes la necesidad de reglas con la libertad. Es decir, el que quiere jugar fútbol sabe que hay ciertas reglas para jugar, las acepta, pero esas reglas no limitan su libertad. Al contrario, la ayudan a llegar a una plenitud a la que no llegaría sin reglas. Pensemos simplemente, o sea, ¿qué pasaría en el fútbol sin un árbitro que marcara las reglas? Esos partidos son malos. Y justo me parece que los ejemplos que estás poniendo de violencia es cuando las reglas de algún modo se rompen, aunque todavía no salto específico afuera de la cancha, o sea, todavía estoy hablando de valores, ahora te respondo bien. La otra cosa muy importante del deporte es el sacrificio. En el deporte, y a ver si que, como decimos los argentinos, tenés que dejarlo todo en la cancha. Pero para ser un buen deportista, para ser un buen jugador de fútbol, tenés que entrenar, tenés que aceptar renuncias, tenés que llevar una dieta, tenés que hacer sufrir un poco al cuerpo, y esto es para tener un mejor rendimiento. Es decir, está patente la capacidad de sacrificio, la relación entre libertad y reglas, la apertura a la creatividad. eh, la capacidad de entregarse por completo. Es decir, en sí mismo es un vehículo promotor de valores a los cuales no hay que cerrarse. Ahora, ¿qué pasa con lo que está en torno al deporte en sí mismo? Ujú. Porque, Sí, exacto, los vicios que luego surgen por ahí. exacto, ahora, esos vicios también hablan de algo bueno, porque los vicios necesitan agarrarse y prenderse de algo bueno para poder existir. ¿Qué es en torno a lo que hay de fútbol? Sí congrega multitudes, sí congrega familias. Eh, y te lo voy mira, te lo voy a comentar con la experiencia que yo tuve yendo por primera vez al Estadio Azteca. O sea, una cuestión monumental. Me invitaron a una final Cruz Azul América. Para los que nos están escuchando y son de México, soy Cruz Azulino de corazón. Se lo debo a la persona que me invitó a Ah, la sí. cancha esa vez. Sí, 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 totalmente. De Argentina soy de Talleres y de River, y de México, bueno, le voy al Cruz Azul. Eh, Ahora, ¿qué noté? O sea que en ese partido, en el lugar donde estaba sentado, había mucha gente del Cruz Azul y mucha gente del América. Y gracias a Dios, en ese partido no se pelearon, pero al revés, o sea, eso era lo que me hubiera esperado, sino que había un ambiente muy familiar. Y en general, voy a hablar particularmente del equipo del Cruz Azul. La afición que le va al Cruz Azul, noté que es una afición muy familiar, porque no estaban ahí porque habían visto al Cruz Azul ganar. Para los que están fuera de contexto y nos escuchan desde otras partes que no sea México, el Cruz Azul estuvo alrededor de 20 años sin levantar la copa, y entonces muchos de los que iban al Cruz Azul no lo habían visto ganar nunca en su vida. Iban al Cruz Azul porque era una tradición familiar. Y lo mismo pasa acá en Argentina, o sea, llega el fútbol y desde el abuelito hasta el nieto nos sentamos juntos a ver el partido de fútbol. Entonces, cosas positivas del fútbol: congrega, une y genera lazos. Ahora, la violencia que se genera, la desproporción y el odio, yo no lo atribuiría al deporte en sí mismo. Es también la herida del pecado original, y podemos decir estructuras de pecado que se forman en torno al deporte, pero son estructuras de pecado que se apencan, que se unen a algo que en sí mismo es bueno y en sí mismo es promotor. O lo voy a poner de otra manera. eh, para que haya violencia multitudinaria tiene que haber multitudes.
para que haya familias que se peleen en la mesa, por el fútbol tiene que haber familias. Entonces, no es que el fútbol de en sí mismo propague desunión, es que el fútbol es así como es un vehículo promotor de valores, también es susceptible de ser herido por el pecado humano. Y ahí es donde generan las violencias, las divisiones, los insultos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me Sí, expliqué, es una Juanma. forma muy política de decir, hay gente que no tiene escrúpulos, que no tiene respeto, que no tiene nada más que vicio y ganas de pelear, ¿no? Pero sí, lo coincido. Y creo que esto es, fíjate que ponías el tema de las reglas, la disciplina, el sacrificio, y yo he escuchado en más de una prédica cómo ponen al deporte como ejemplo, justo por estas características y mucho de la vida moral también, o sea, como que es muy, muy en específico cuando dicen, ¿en qué puedo comparar la vida moral, o sea, una sana moralidad cristiana? Lo hacen con respecto al deporte, lo he escuchado, por ejemplo, con respecto al béisbol, ahorita que estamos hablando del fútbol, que efectivamente tiene que haber unas reglas que permiten una convivencia que nos lleva a todos hacia un fin, ¿no? Quizás este es un fin relativamente más superficial o un fin un poco inferior, que pues es anotar, que es hacer goles, ¿no? En el caso específico del fútbol. Y pues bueno, hasta aquí, pues todo te lo compro. De hecho, bueno, ahorita te va a hacer el comentario. Seguramente, tú como sí conoces la Sagrada Escritura, o lo tienes ahí a la mano, o te acuerdas bien, y si no, pues ya te estoy exhibiendo aquí en vivo. Ves que San Pablo en una de sus cartas menciona que seamos atletas por el reino de los cielos, ¿no? Que ya desde su época estaban los atletas en Grecia. Este, a ver, padre, ahora sí, ilústranos un poquito más, porque yo quizás soy ignorante por derecho. No, no es cierto, ya hemos hablado de la ignorancia culpable, pero que no me sé la cita completa. ¿Qué es lo que nos indica San Pablo al respecto antes de clavarnos ya a lo que es Qatar? Bueno, Juanma, qué bueno, gracias a Dios estamos en la liturgia leyendo la carta a los filipenses, así que por eso lo tengo presente. En la carta a los filipenses, San Pablo le exhorta básicamente que sean fieles a Cristo, que se entreguen a Él, que se den, y es una carta muy eclesiológica en donde habla, donde pone muchos ejemplos de cómo hay que permanecer unidos, de cómo hay que entregarse por el reino de los cielos, etcétera. Ahora, en una parte, San Pablo justo pone de ejemplo los Juegos Olímpicos, no los Juegos Olímpicos modernos, que esos ya tienen su historia en la Edad Moderna, a finales del en siglo XIX me parece, pero los Juegos Olímpicos originales, los de Grecia, y les dice, los exhorta, les dice, así como los corredores eh, moderan su cuerpo y le hacen penitencia para poder llegar a la meta y recibir una corona de laureles, nosotros también trabajemos sobre nuestros cuerpos y esforcémonos para lograr la corona merecida, una corona que no perece, la corona de la victoria final, la corona del reino de Dios. Y, esa carta es genial porque San Pablo pone de ejemplo a los corredores, San Pablo después pone de ejemplo a alguien que va a la lucha, es una carta muy, muy, muy pedagógica, pero habla justo, San Pablo utiliza el deporte para decir, miren, si los que buscan una victoria terrenal se esfuerzan tanto, ¿por qué nosotros los cristianos no nos vamos a esforzar por una victoria que va a ser eterna? Ahora sí que si San Pablo hubiera sido argentino, le estuviera escribiendo a los argentinos, le dirían, a ver, todos ustedes que quieren levantar la copa y hacen todo eso y hacen todo ese paro y se esfuerzan tanto y el sueño del pibe es levantar la copa, ¿por qué no ponerle al pibe esos sueños en el corazón de levantar la copa de la gloria, que es la copa de la salvación, ¿no? O sea, seguramente San Pablo hoy estaría diciendo algo así Totalmente. y con lo cual eso nos permite decir, el deporte se termina convirtiendo en un reflejo de lo que debería ser la vida cristiana. Totalmente. Y bueno, de hecho, ahorita nada más comento, ahorita estamos en vivo, si nos están escuchando fuera del aire, digamos en vivo, y alguien de los que nos están escuchando quiere hacer un comentario, quiere hacer alguna pregunta, algo que podamos ir abordando sobre el episodio al final, pues con todo gusto podemos darnos un espacio para algunos temas, comentarios que puedan ir dejando. Y bueno, una vez dicho eso, te iba a comentar, padre, no sé si ya te lo había confesado en algún momento, pero yo cuando estaba en mis épocas juveniles,
uno de los motivos que me atraían digo, nunca entré al seminario, pero que me atraían a querer probar, particularmente con los Cruzados de Cristo Rey, en la comunidad, en la sociedad de vida apostólica a la que perteneces, era que también eran muy deportistas, entre muchas otras virtudes, pero deportistas, y a mí eso me llamaba muchísimo la atención, pero muchísimo, ¿no? También el cuerpo refleja la virtud o el vicio. Y me parecía que eran personas que se les veía la virtud hasta en el cuerpo. Entonces eso me llama mucho la atención. Pero bueno, quizá puede ser algo que profundicemos después. Pero pues vámonos a algo un poco más polémico, Pater. Todavía más polémico que ponerte a prueba con tu conocimiento de las cartas de San Pablo. Eh, el tema de Qatar. Ahorita ha surgido muchísimo este tema que, bueno, independientemente del tema que se sospecha de temas de corrupción, que la FIFA, pues digamos que no es particularmente una institución que tenga mucho ejemplo de bondad y virtud, podemos saber, no sabemos si todo lo que se rumora es verdadero o no, pero independientemente del tema del dinero y los intereses que pueda haber de ese tipo, causa mucho revuelo, sobre todo en muchos fanáticos del fútbol, que dicen, oye, pues sí, Qatar está muy bien, pero pues ¿a qué voy a un mundial, a un país donde no puedo beber alcohol, donde no me puedo vestir como quiera, donde no puedo, bueno, no es mi caso afortunadamente, pero la gente que dice, oye, pues quiero ir con mi pareja que es del mismo sexo, hay generado muchísimo revuelo, ¿no? Y hablábamos de esto que es exterior al deporte en sí mismo. ¿Tú cómo lo has visto, padre? ¿Qué reflexiones te han surgido? No sé si quieres agarrar uno en específico de estas líneas, porque hay muchas cosas que son prohibitivas y que pues para muchos de nosotros contemporáneos ya nos suenan extrañas, incluso aún siendo católicos comprometidos y demás, ¿no? Claro. Bueno, a ver, a mí me gustaría enfocarme en dos puntos, Juanma, particularmente. A ver, cap- primero de Qatar en sí mismo y a partir de ahí me ubico. A ver, Qatar, bueno, oficialmente el Estado de Qatar, ¿no? Está pues, en la península arábica, ¿no? Y, a ver, su máxima fuente de ingresos es el gas. O sea, antes de eso se caracterizaba, me parece que por el comercio de perlas, etcétera, etcétera. Pero Correcto. sus reservas de gas natural le ha hecho enriquecer de un modo exponencial en las últimas décadas y la mayoría, no, ni siquiera se puede hablar de mayoría, o sea, directamente casi prácticamente la totalidad de la población practica el Islam. Sobre qué variantes y todo eso ahora no vamos a entrar, es algo que escapa de mi preparación en este momento, pero practica el Islam. Y además, pues para nosotros, para Occidente, tenemos que recordar que no tienen una forma de gobierno democrática, precisamente hablando, ¿no? Sino que por los noventas, si no me equivoco, desde los noventas o finales de los ochentas, ellos tienen un emir, que me parece, Juanma, tú en eso debes estar más actualizado que yo, eh, es el equivalente a un rey para Occidente, ¿no? Con algunas características de mezcla entre jefe de Estado y jefe de religión, pero ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto lleva a reflexionar sobre lo que el Islam y el tema de los derechos humanos, y el Islam y el respeto a la dignidad humana, pero también lleva el tema entre el Islam y el cristianismo. Entonces, me quiero enfocar en esa. Dice, la población cristiana en Qatar sufre mucho. Ayuda a la Iglesia Necesitada publica cada 2 años el último. Que es una asociación, ¿no, Pater? Perdón, nomás Sí, como para dar un poco de contexto, sí. Ujú. sí, exacto. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una asociación oficial de la Iglesia que ayuda a los cristianos en el mundo y también lleva un recuento sobre los cristianos perseguidos. De hecho, se hace cada 2 años, publican un informe sobre los cristianos perseguidos. El último informe se publicó en el 2021 y ahí habla un poco de los cristianos de Qatar, de cómo están, de su situación, etcétera. Y algo que resalta es la población cristiana en Qatar es de menor del 5%. Qatar tiene una cierta tolerancia respecto a los cristianos que van a visitar el país, es decir, al menos no te van a prohibir la entrada por ser cristiano, pero los lugares de ejercicio de culto tienen que ser lugares
aprobados y concedidos por el emir. Es decir, no puede haber culto, o sea, el culto público es restringido, tiene que ser solamente en lugares autorizados. Por supuesto, hay pena de muerte. Si se hace proselitismo, no se puede hacer evangelización porque lo consideran que atenta contra la ley de proselitismo religioso. Y por lo que nos comentaba una persona de esta asociación una vez que vino a hablar con los cruzados, eso también genera cierta unión entre cristianos de diversas denominaciones. Es decir, cuando eres cristiano y estás perseguido y restringido por todas partes, eso hace que veas más los puntos de unión que los puntos de división. Ujú. Eso respecto al ejercicio del cristianismo. Y también hay que decirlo, por la pandemia, con motivo de la pandemia, se cerraron muchos de los lugares de culto y me parece que no se han reabierto. O sea, creo que eso es un tema que está ahí un poquito oscuro. Pero entonces eso también hay que decirlo de Qatar. Es decir, se va a ejercer el mundial en un lugar donde los cristianos tienen un ejercicio de su libertad religiosa muy restringido, en donde pueden ser perseguidos por el ejercicio de su fe y donde además hay leyes sumamente represivas para poderle dar culto al Señor. Eso es Ujú. parte del contexto y parte de lo que están sufriendo nuestros hermanos en Qatar. Ujú. Oye, y digo, sin menospreciarlo, digo, te fuiste a lo más elevado, a lo más pues importante, ¿no? Que poder vivir la fe. Pero ahorita que estamos hablando bueno, en este país, pero ahorita que estamos hablando del tema del mundial, pues no es que estemos particularmente pensando que en el mundial vamos a ir a hacer una profesión pública de nuestra fe o a evangelizar o hacer algún tipo de actos de ese tipo, sino es más todo lo contrario, ¿no? Muchas veces es pues vaya, y lo hemos platicado en más de una ocasión, ¿no? También ya en una sociedad, una cultura occidental en la que estamos también ya en un tema que a mí me gusta decirlo, quizá a veces suena deprimente, pero me gusta decirlo pues con las letras como post-cristiana. En esta etapa pues, post-cristiana que estamos viviendo, pues no vamos precisamente a eso. Y obviamente son muchas las restricciones que mencionaban, pero quizá algún tipo de comentario tuyo, padre, como de criterio general, quizá pero no agarrar específicamente un punto, pero ¿qué reflexiones podemos llevar en cuanto a criterio con respecto a las prohibiciones que hay? O sea, sí, tanto a la población propiamente que habita ahí, pues, que es de ahí, que profesa la fe que profesa, y lo que implica como restricciones a personas que no estamos sujetas a esas restricciones como los cristianos. A ver, Juan, ¿me puedes reformular? Ahí sí me agarraste un poquito A en ver, curva. es que también yo le di muchas vueltas. Soy malo a veces para plantear las preguntas. En concreto, ¿está bien o está mal que anden prohibiendo tanta cosa? ¿No? Digo, así ya muy aterrizado. Ahora te digo, no hablemos de una cosa en específico, sino una respuesta como de criterio de decir, mira, prohibir se puede o no se puede, se debe, no se debe, porque también ya me estoy extendiendo otra vez. Mejor ya te regreso a la pregunta así como estaba, padre. Si no, La no vamos a entendí, llegar la a ningún entendí. lado. A ver, para nuestros oyentes, quiero comentar que Juanma se especializa por hacer preguntas que implican un alto nivel filosófico y que siempre me ponen en el borde del abismo entre diversas facciones, así que yo camino con cuidadito como si estuviera en las montañas con las preguntas de Juanma. Porque Juanma, lo que estás preguntando implica mucho qué tanto el Estado puede generar leyes que impacten en la vida privada de los ciudadanos. De fondo, eso es lo que nos estamos preguntando con esto. Y, a ver, voy a responder desde lo general y desde lo particular, desde lo teórico y desde el caso concreto de Qatar. Todo Estado tiene la obligación de velar por el bien común de sus ciudadanos. Entonces, el velar por el bien común de los ciudadanos tiene una dimensión pública, tiene una dimensión social, que le toca garantizar al Estado, pero el bien común de los ciudadanos también implica el compromiso de cada uno de los ciudadanos para que ese bien común se dé. Ahora, el Estado no está solamente para garantizar el bien común de sus ciudadanos propiamente hablando, sino que, como sabemos, por lo que ha enseñado la doctrina social de la Iglesia, con particular énfasis a partir de la Populorum Progressio, el Estado está también, y
y el Papa Francisco también ha insistido mucho, mucho en esto, los estados también están para contribuir y garantizar el bien común de la humanidad entera. Entonces, ¿qué tanto un estado puede prohibir cosas que vayan en contra del bien común? eh, yo diría, pues de suyo, está en su derecho. Es decir, en temas generales, ¿no? O sea, después vamos a ir viendo las particularidades, porque como es política, depende de la prudencia y la prudencia depende de las circunstancias. Pero, de modo general, un Estado tiene que proteger a sus ciudadanos de aquello que atenta contra el bien común. Ahora, la prohibición tiene que ser mesurada, es decir, tiene que ser proporcional a lo que se atenta. Esto quiere decir que un Estado que en su regulación en pro del bien común se meta demasiado, tenga demasiada injerencia respecto a la libertad individual de sus ciudadanos, está paradójicamente atentando contra el bien común, porque Ujú. el bien común no puede darse sin el respeto por la dignidad de la persona humana. Ahora, todo aquello que el Estado haga para promover la dignidad de la persona humana es bienvenido, en ese sentido, porque contribuye al bien común. Ujú. Eso de modo general. Entonces decimos, bueno, es que vamos a llegar a un país en donde prohíben las borracheras en las calles, prohíben la promiscuidad, prohíben todo eso. A ver, para el turista que va circunstancialmente, uno dice, bueno, gracias, o sea, te está quitando un montón de ocasiones de pecado. A lo mejor ya en tu corazón vas queriéndolo hacer. Bueno, qué mal. Te digo Pero que tienes al menos expectativas muy altas de los fans. pero bueno, o sea, al menos, o sea, vamos a decir, está en su derecho y quita ocasión. Los modos en los que lo realiza, o si es correcto o no, o si eso conviene más que esté en la carga del ciudadano respecto al Estado, me parece que ya es un tema más complejo y que podemos dedicarle un episodio completito solamente a ese tema, pero con esto espero haber respondido al menos en lo general. Sí, sí, Este, justo, porque si nos vamos a cada cosa específica, pues bueno, sí va a ser un tema importante. Y padre, antes de pasar a los comentarios o algunas cosas que nos han ido compartiendo, por aquí estoy viendo un comentario en Facebook, por aquí en los que nos están sintonizando en vivo a través de Zoom, todavía no se han animado, pero pues vamos a tomar uno que otro comentario, pregunta, pues para el cierre. Pero antes de llegar a eso, este, no sé muy bien cómo plantearla. Entonces, si la vuelvo a plantear mal, me vuelves a decir y la volvemos a simplificar. Em, mucho el comentario es, a ver, entonces, pues Qatar es un estado represivo, es una dictadura, es una forma, pues sí, de controlar a la población a la que nosotros, mundo occidental avanzado, poscristiano, pues ya no estamos, no estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Y entonces ahorita hay muchos jugadores que van a jugar con un brazalete de arco iris y que no sé qué. Pero a ver, eh, o sea, estas sociedades avanzadas occidentales están, no sé si estamos, tal vez no estamos en esa situación de decir que somos avanzados, pero están en estas condiciones o estamos completamente ajenos a gobiernos que pues, de alguna manera tiranicen contra nosotros, contra los valores y lo que busca el bien común. este, a ver, si entendí bien y si no me perdí Y yo ya en la sabía pregunta, yo. porque mi mente dispersa. A ver, yo creo que el problema contra la dignidad de la persona humana y el problema de la libertad y el problema de la libertad religiosa no es un problema que Occidente sufra de Oriente, sino también es un problema que exportamos desde Occidente. Particularmente, vamos a hablar de esto que mencionaste de las cuestiones LGTB, LGBT más. A ver, Bélgica, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Suiza, Gales, entre otros, son países que van a utilizar un brazalete con la bandera LGBT en el Mundial. Entonces, en el fondo, esa es una imposición ideológica en el que muchos, por culpa de una ideología de unos pocos, tienen que callar, tienen que aceptar o van a ser penalizados. Me parece que fue el capitán del equipo de Turquía, si no me equivoco, que dijo que él no quería utilizar ese brazalete
Y no recuerdo si fue Turquía o si fue otro, pero dijo, no, Veo o sea, difícil que sea Turquía, porque ves que Turquía también es un país islámico, aunque no es tan practicante, pero sí, pero algún detractores, equipo vaya. algún equipo, el capitán de algún equipo dijo, yo no voy a utilizar este brazalete, y dijeron, está bien, vas a seguir siendo jugador de fútbol, pero sabes que ya no vas a ser el capitán del equipo. Entonces, esas son imposiciones ideológicas ajenas al fútbol que no promueven la dignidad de la persona humana, que justamente son una serie de antivalores que Occidente está metiendo en el fútbol y que quiere restringir. O sea, y es más, a lo mejor uno puede quejarse de que Qatar se mete hasta en lo más profundo de los comportamientos y la conciencia de la gente, pero no olvidemos que la FIFA quiere penalizar a México por un grito muy, muy, muy famoso que los mexicanos gritan en el estadio a la hora a la hora de que alguien va a patear la pelota. Entonces, porque es un grito homofóbico y qué sé yo. A ver, estoy de acuerdo, no hay que insultar y hay cosas que no hay que promover, ¿no? O sea, que no conviene en un ambiente familiar. Pero ese nivel de injerencia, de decir, estás atentando contra los derechos de esta comunidad, es una imposición ideológica. No sé, Juanma, si yo me fui por las ramas o si era No, más o menos lo que... está perfecto. Para lo que después reflexioné que estuvo de mal en mi pregunta, creo que es justamente lo que queríamos tocar. Y sí, ¿no? Un poco esta hipocresía. Bueno, a mí sí se me hizo hipócrita cuando quieren penalizar a México por un tema de un grito supuestamente homofóbico y después organizan un evento en un país donde la penalización hacia las parejas del mismo sexo puede ser de cárcel, puede ser de, y, bueno, y de otra, no sé si también pena de muerte aplica en esos casos, pero al menos sí son Pena de bastante, muerte. bastante severas. Ellos sí, o sea, latigazos y pena de muerte son cosas que están en su regulación. O sea, imagínense. Sí, pero bueno, eh, pues muy bien, padre. Esto pues decíamos, no queríamos extendernos demasiado por los tiempos que también normalmente manejamos en estos episodios. Por aquí tenemos ya un par de comentarios. Si te parece, pues le leemos y hacemos algún comentario o respuesta, si es que la tenemos. Y mira, por aquí en Facebook, Lili nos ponía que cuando eran niños sus papás no lo dejaban jugar fútbol porque era cosa de niños. Dice, hoy hay liga femenil. Me pregunto, ¿por qué si hay una mayor apertura y exposición del deporte, debe crecer también la violencia y intolerancia al equipo rival? Creo que quizá lo platicamos un poquito más al inicio, ¿no? Pero creo que también es interesante como darle este enfoque quizá entre que si es varonil, femenil, que si por ser varonil debe ser más violento, de que si ha aumentado la violencia, la intolerancia, ahora sí, lo que tú quieras compartir al respecto, padre. Tú que eres el que A sabe de ver, aquí, de los dos. yo creo que hay ciertas cosas que, a ver, el deporte también tiene que ser impregnado por una visión cristiana. A veces, y eso lo hacemos los católicos y hay que reconocerlo como mea culpa, utilizamos como el deporte como una excusa para sacar lo peor de nuestras pasiones y diciendo, total, fue en el deporte y no pasa nada. No, ojo. Es decir, el deporte también es un ámbito humano y por ende también debe ser cristianizado. Entonces, una cosa que tiene el deporte es el fair play. Y el fair play, que implica una jugada limpia, que implica una jugada justa. eh, Así que pasa en el deporte, pasa en la vida. Tiene que ser así. O sea, así como en la vida tiene que haber un fair play en las relaciones, en el deporte tiene que haber también una competitividad sana. Es decir, el odio hacia el equipo, la intolerancia hacia los demás o la violencia es la competitividad que se ha excedido, ha pasado el justo medio y que no busca ya una superación, una trascendencia, sino que busca, es la competitividad que busca anular al otro, cancelar al otro, matarlo, ya a veces de modo literal, ¿no? Esto lleva a extremos literales. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué vicios hay en el deporte que atentan contra la dignidad humana y que hay que sacar? Yo creo que primero hay que hablar, ¿no?, de la competitividad desmedida. Segundo, la degradación del cuerpo en cuanto los deportistas a veces son tratados como un objeto y eso pasa mucho y el deporte femenil pasa todavía más y eso hay que denunciarlo, pero sin tregua. El tema del dopaje también, porque al final eh, en vez de utilizar el deporte como algo del desarrollo humano, es instrumentalizar tu cuerpo como una finalidad en sí misma para literal levantar unas medallas de más. Entonces ahí entra un poco de todo, ¿no? O sea, lo que es eh,
matar el cuerpo, lo que es la mentira, lo que es el engaño, lo que es el soborno. Es decir, remito a todos los que nos están oyendo a la temporada anterior, en la que hemos hablado de los mandamientos, y van a ver cómo el dopaje puede atentar fácil contra 4 o 5 mandamientos, y bueno, cuando se cae en un mandamiento termina faltándose en todos. El tema de la corrupción en el deporte es algo que realmente es un cáncer que hay que buscar erradicar de la mejor forma posible. Ujú. Y el tema también de cómo somos espectadores, o sea, qué tan buenos aficionados somos, porque existe el aficionado que va a la cancha para pasarla bien, encontrarse con los demás y disfrutar de un buen momento de fútbol y sí, hacer una catarsis social, o sea, está excelente que exista eso, eh, pero también está el aficionado que es barra brava y es capaz de matar a alguien porque lo está haciendo llegar tarde a la cancha, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, me parece que son puntos a trabajar en el deporte. sí, yo hacer el comentario, o sea, creo que al final casi que cualquier ámbito de lo humano es proclive al vicio del hombre, o sea, algo lo puede pasar en el trabajo, puede pasar en la familia, puede pasar en la calle, que, o sea, este mismo de vicios en más o menor forma también se ven en todos otros ámbitos donde pues, sale a relucir o la bondad o la maldad del corazón humano, ¿no? Y pues sí, gran comentario. Por aquí hay otros dos aquí en Zoom con los que vamos a cerrar. Si te parece, padre, hacemos algunos comentarios y vamos dándole. Aquí mi tocayo, Juan Manuel, comenta, la FIFA no mide con la misma vara al permitir otras actitudes fuera del fútbol y a México lo castigan o lo quieren suspender de los torneos. Pues sí, efectivamente, un poco lo que decía hace un ratito, ¿no? Un poco como esta actitud hipócrita de, pues, pues sí, o sea, de que te castigan una cosa y la otra la están mandando el torneo donde sí hay unas consecuencias verdaderamente catastróficas para personas que tienen atracción hacia el otro sexo y demás. Eh, Me parece, pues sí, más que nada, pues hipócrita, ¿no? Y pues bueno. También tenemos o no sé si también tú querías hacer algún comentario al respecto, padre, de esto. No, 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 me parece perfecto lo que dijiste, Juanma. De acuerdísimo. Em, y bueno, también Luis, o José Luis, me imagino, dice que además el primero en unirse a la videollamada y aquí lo estamos viendo directamente, lo cual da mucho gusto siempre ver caras de gente real. Dice, desconocía todo esto que comentan de Qatar, pero si existe tanta polémica y hay tantas restricciones, ¿por qué se eligió Qatar como sede del Mundial? Gran pregunta. ¿Qué se espera que ocurra? No creo que esa decisión sea casual. Sí, mira, de hecho hay unas cosas que no mencionamos que se fueron platicando. O sea, por ejemplo, en este año el Mundial va a ser hasta noviembre, ¿no? De entrada cambiando y dándole en la torre a todos los calendarios de los torneos nacionales de las asociaciones de fútbol locales, pues por el clima, ¿no? Porque en Qatar, pues el clima de verano no es factible para jugar en el aire libre. O sea, muchas cosas. Además, por su población, no es particularmente un lugar donde se practique mucho el fútbol. No tenían la infraestructura para hacer estadios. De hecho, se ha dicho en muchas notas periodísticas que mucha gente está muriendo en la construcción de los estadios de fútbol en Qatar, eh, que además no son catarís, porque la población catarí es en realidad poca. La mayor parte de su población es inmigrante, muchos de la India, y muchos pakistaníes, indios y demás están muriendo en estas construcciones. Esto es un tema incluso de derechos humanos. ¿Por qué? Eh, Híjole, Pater, ¿qué te dicen tus informantes? No, 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 hay cosas que escapan ya a mis conocimientos técnicos de fútbol. Para otras cosas sí, para esto yo me declaro completamente ignorante. Voy a investigarlo, José Luis, pero no, no, Mira, esto escapa a mi a mí, área. a mí no me gusta hacer juicios temerarios, pero, o sea, todo esto, pues, los comentarios que hace la mayor parte de la gente que sí sabe de fútbol, la gente que sí sabe de la FIFA, la gente dice, aquí hay un tema de mucha corrupción, o sea, aquí hay un tema de, pues, o qué otra cosa podríamos pensar, ¿no? O por qué con este ímpetu tan fuerte de hacerlo con todas estas condiciones adversas a que se haga el propio torneo. Muchos apuntan a que pues, por un tema de corrupción. Pues veremos. O sea, ojalá que si hay algo malo que salga a la luz y que pues, pueda ser de alguna forma subsanado, ¿no? Pero
eh, algo que sí es un hecho que no es ajeno es que la FIFA es muy afecta al dinero y pues bueno, pues por ahí debe haber algo, estimado José Luis. Por aquí también tenemos algunos comentarios. Ya nos excedimos mucho del tiempo, padre, que tú me habías dicho que hay que irnos directo. Pero bueno, no sé, todavía nos echamos un último, ¿te parece, padre? Me parece excelente, sí, sí, digo, Vale, para ya. apreciar que se hayan quedado con nosotros todo este tiempo. Sí, claro, ¿no? Te comento, tenemos aquí el público que vemos más de primera mano en Zoom, también la gente que nos ha estado acompañando en Facebook, les agradecemos también mucho su tiempo. Dice por acá, y ahora sí que los primeros que fueron comentando, entonces lo que vamos a tomar como último es de Felipe Galindo. Dice, gracias por la invitación. ¿Con qué ojos ver esta justa deportiva justo frente a toda esta polémica que se ha generado por un pensamiento totalmente anticristiano? Felicidades por este ejercicio de comunicación. Nos dejan muy buenas reflexiones frente a un deporte como espectáculo. Deja mucho que decir. Entonces, pues hay un tema, pues que pensar como cristianos ante un tema en una tierra tan anticristiana, en un contexto anticristiano, y pues un espectáculo que también puede llegar a traer cosas viciadas, ¿no? Padre, alguna cosa, yo ya hablé mucho hace rato, entonces algo que te despierte este comentario. A ver, yo pienso esto. En primer lugar, a ver, hay que disfrutar del deporte. O sea, el deporte es un área, digamos, básica, esencial del desarrollo humano. Entonces, aprovecharlo, gustarlo, el que le guste el fútbol, que vaya, lo disfrute, lo grite y que sea feliz, ¿no? O sea, eso tiene que estar. Ahora, haría este llamado, ya que sabemos que es en Qatar y ya que sabemos que hay cristianos perseguidos, eh, ¿por qué no elevar una oración por ellos? O sea, si le vamos a dedicar cierto tiempo al disfrute y al goce del deporte, con todo lo bueno que trae, ¿por qué no dedicarle un tiempo a ejercer una obra de misericordia, que es el rezar por los cristianos perseguidos, y dedicarle un tiempo proporcional a lo que le dedicamos a nuestro ocio y a nuestra diversión? Me parece que es algo de justicia y algo que, además de hacernos bien a nuestra alma, nos va a hacer, o sea, bien al cuerpo, perdón, y a los afectos, nos va a hacer también bien al alma. En segundo lugar, si de casualidad alguno de nuestros oyentes va a ir a Qatar, Que invite. uno nunca sabe, además de invitar, uno nunca sabe a quién le llegan nuestros programas. Que por cierto, muchas gracias. En Spotify ya hemos pasado los 2000 escuchas, lo cual les agradecemos. Gracias por la promoción, gracias por el apoyo que nos han dado para llegar hasta donde hemos estado. Este es el capítulo número 54. Pero bueno, si esto llega a alguien que vaya a ir a Qatar, también hay que decirle, ¿por qué no hacer una obra de misericordia material con los cristianos perseguidos? Es decir, está particularmente ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia necesitada, recibe y vive de donativos y realmente le hace llegar estos donativos a cristianos perseguidos, a cristianos en diversas necesidades. Entonces, les hago esta propuesta. Si tú que vas a ir al mundial estás dispuesto a ir a Qatar a ver un mundial con la inversión que eso supone, ¿por qué no te planteas hacer un donativo a los cristianos necesitados, a los cristianos perseguidos por medio de esta asociación que es Ayuda a la Iglesia Necesitada? Me parece algo de justicia, me parece algo de caridad y me parece algo que se puede hacer, o sea, algo que es realizable. Y bueno, del mismo modo a los que no vamos al mundial, pero estamos acá, también podemos, nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Del necesitado, o sea, todo lo que implica invitar a los amigos a ver un partido de fútbol, la inversión extra que eso requiere también es algo que nos puede hacer mover el corazón para decir, bueno, a ver, yo tengo todo esto, le estoy agradecido con Dios, ¿por qué no preocuparme de los que no tienen y no pueden vivirlo como yo? Y ahí hacer una obra de misericordia, no solamente espiritual, sino también material, que le hace así bien al espíritu. Efectivamente. Y pues con esto llegamos al fin de este episodio en vivo. Les agradecemos de nuevo a todos que nos hayan acompañado. Les agradecemos también los mensajes que nos están dejando de ánimos, de pues que les gusta lo que estamos haciendo. La verdad es que eso es lo que nutre que lo sigamos haciendo, que hayamos llegado pues, ya próximos a un año de haber comenzado este proyecto, Pater. Y pues agradecerles también que se sigan enterando a través de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como Falsas Máximas. Les agradecemos muchísimo de nuevo y pues que estén muy bien. Saludos a todos. Pater, por ahí
Yo ya iba aquí a picar el botón casi, casi. Adelante, Pater. Quiero agregar una cosa y es invitar a todos los que nos están escuchando, invitar particularmente a los que están en Zoom. Vamos a lanzar un curso de moral bueno, fundamentos de teología moral. Entonces, no podemos dejar pasar la ocasión e invitarlos a todos. Si les ha resultado interesante los temas que tratamos, si también están interesados en formar criterios no solamente éticos, sino desde el aspecto de la teología moral, integrando la fe, lo invitamos al curso que va a empezar el 15 de noviembre, va a tener 8 sesiones. Es el primero de 3 cursos que vamos a dar. El primer curso es Arrepiéntanse y crean el Evangelio, cómo formar la conciencia cristiana, este, cómo renunciar a todo aquello que no nos permite seguir a Cristo. El segundo curso, Ven y sígueme, va a consistir en cómo promover la cristificación de nuestras almas, el ser otros Cristos. Y el tercer curso es Sal de la Tierra y Luz del Mundo, que va a tratar sobre todo temas de doctrina social, de ética social, etc. Entonces, el primer curso va a empezar el 15 de noviembre, van a ser 8 sesiones, martes y jueves, acabando el 8 de diciembre, Día de la Virgen, providentemente. Y así que los invitamos. Es también algo que va a servir para que Falsas Máximas pueda crecer, pueda seguirse desarrollando, para también apoyar a todo el equipo que se dedica a esto. Así que si se quieren inscribir, más que bienvenidos, si nos ayudan a promoverlo, pues vamos a estar muy contentos, muy agradecidos con todos ustedes. Gracias a todos, que pasen muy buena noche y que viva Cristo Rey. ¡Viva!